Buenas noches, un saludo muy cordial desde la APSE a toda la afiliación que está con nosotros, siguiéndonos en este programa más desde la otra acera, y a todos aquellos también que para los cuales también va dirigida toda la información que damos aquí. Esperamos que sea de su agrado, esperamos que le pongan atención. Es información muy importante que la APSE de manera muy responsable quiere hacer llegar a todos ustedes afiliados y a todas aquellas demás personas de este país, de Costa Rica, que en este momento estamos en condiciones muy difíciles. Les sirven para tomar decisiones con respecto a qué posición van a tomar ante todo lo que se está dando en el país. Esta noche tenemos un tema muy importante, un tema que está muy en boga, digámoslo así. Es el tema de los rostros y los trucos del fraude fiscal en Costa Rica. Vamos a conocer un poquito más sobre este tema y para esto pues tenemos dos invitados, al señor Fernando Rodríguez, exministro de Hacienda, y al señor Vinicio Chacón, él es periodista de El Semanario. Ellos nos van a ayudar a conocer un poquito más todo eso. Les agradecemos que nos acompañen, que colaboren con este programa. Y pues para proceder con el programa, los dejo con Sofía Guillén, que ella nos acompaña, es coproductora y está con nosotros esta noche también. Buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre un tema que hace mucho rato que ha salido a la luz pública, no porque las élites lo hayan querido, sino porque la verdad es que el tamaño del escándalo es tan grande que ya es muy difícil ocultarlo, que es el fraude fiscal. Y vamos a ver algunos nombres, algunas caras y también los trucos y las mañas de esos sectores fraudulentos en Costa Rica. Quédese con nosotros, ya regresamos, vamos a un corte comercial. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre fraude fiscal y en la primera parte del programa vamos a intentar recordar algunos rostros y algunos nombres que han estado vinculados a presunta defraudación fiscal y a diferentes casos e investigaciones como los papeles de Panamá, aquel escándalo que hace 3 años ocurrió y en Europa algunos países hasta enjuiciaron gente. Acá la cosa se ha ido quedando callada, pero recordemos algunos de estos rostros. Veamos la cápsula número 1 con algunas noticias con caras y nombres. El semanario Universidad sacó esta nota hace ya un buen tiempo, una muy buena nota, se llama Cuando resultó posible ponerle rostro a la evasión. Eso es muy importante, necesitamos saber quiénes son esos sectores porque a lo mejor nos puede explicar por qué cuesta tanto en Costa Rica arreglar este problema. En la nota del semanario nos muestra varios casos, ahí ponemos 3, hay un cuarto,
La Dos Pinos, Teletica y Grupo Nación, 3 empresas que tuvieron que enfrentar procesos de distinta naturaleza por presunta defraudación fiscal. Al final llegaron a conciliar con Hacienda por varios millones de colones. Otros rostros interesantes asociados a los famosos Panama Papers. Este es un reportaje del semanario de hace algún tiempo a don André Garnier. Don André Garnier es nada más y nada menos que parte del gabinete actual de don Carlos Alvarado, es su ministro de enlace con el sector productivo, y le hicieron una entrevista bastante larga. En este pedacito de la entrevista le preguntan por una empresa con la cual él tiene vinculación directa que apareció en los papeles de Panamá. Don André negó tener cualquier tipo de relación con el bufete Mossack Fonseca, pero bueno, el artículo, la verdad que es muy interesante, si pueden buscarlo y leerlo, háganlo, llama mucho la atención sobre este proceso y este tipo de vinculaciones. Otro artículo más que saca el semanario sobre este tema tiene que ver con una tornillería que seguramente conocerán, que es Torneca, que Torneca parece que reporta 0 ganancias aquí en Costa Rica, pero vaya, aparece repartiendo dividendos en los paraísos fiscales. Así que ahí hay algunas contradicciones y cosas extrañas. Y veamos el siguiente video con algunos rostros que son bastante conocidos para nosotros y para nosotras. Los documentos filtrados mencionan a políticos, abogados y empresarios costarricenses. Según los registros, aún quedan miles de documentos pendientes de revisar. Sus nombres se mencionan en los Panama Papers. De alguna u otra manera se vinculan con el bufete de Mossack Fonseca, abogados dedicados a la creación de empresas offshore para permitir la evasión de impuestos. Otto Guevara, diputado libertario, se le vincula por la supuesta creación de una sucursal en Costa Rica del bufete Mossack Fonseca. Por un hecho que sucedió hace 27 años, actuando yo como notario público, comparecen ante mí 2 personas y constituyen una sociedad que se llamaba Mossack Fonseca y Compañía S.A. Esa sociedad, tengo entendido, no estuvo inactiva durante muchos años hasta que finalmente fue disuelta en el 2012, según averigüé hoy en la mañana. No tengo ninguna relación con esa sociedad. Sebastián Urbina, viceministro de Transportes, resalta como directivo de la firma panameña Brookstone, empresa creada por su padre Alejandro Urbina. La sociedad no es mía, es de mis papás, yo solo figuro en la junta directiva y todos los fondos que se utilizaron para abrir la compañía y en su momento pagaron todos los impuestos que corresponden cuando se generaron. María Luisa Ávila, exministra de Salud, se vincula porque el bufete Mossack Fonseca tramitó 5 acciones a su nombre de $100 cada una en una empresa panameña. Estas acciones son de una empresa lícita. Imagínese usted que esa empresa es tan lícita que el semanario Universidad nunca contactó al dueño de la empresa para preguntarle qué estaba pasando ahí. Lo que pasa es que les apareció muy lindo María Luisa Ávila, exministro de Salud, y sacar esta asociación espuria y ensuciar mi nombre. Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro, relacionado con la defensa del expresidente de la Fede Fútbol, Hermes Navarro, cliente de Mossack Fonseca. Mis clientes hace 17 años, aportaron toda la documentación, la policía judicial allanó oficinas, se llevó registros, se llevó documentos, fue a las aduanas, fue a los puertos y se comprobó al centavo que todo lo que ellos dijeron que habían exportado de atún había salido efectivamente de nuestras aduanas. Eduardo Ulibarri, ex diplomático, se vincula por ser directivo de un fideicomiso de $8 millones creado en Panamá para un proyecto inmobiliario. Se estableció ese fondo en Panamá mientras se abría la posibilidad de abrirlo en Costa Rica. No se generaron ingresos de ningún tipo y una vez que en el 2007 fue posible establecer fondos de inversión, de desarrollo inmobiliario en Costa Rica, los fondos se trasladaron para acá. Ahí no hubo evasión fiscal. Empresarios y más políticos ticos se mencionan en los Panama Papers.
casos que ahora son investigados por las autoridades del Ministerio de Hacienda. Bueno, y una última noticia para este refrescado de memoria que acabamos de hacer. Una más del semanario Universidad, porque nos acompaña precisamente el periodista que redactó esta nota que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con una empresa llamada Oratz S.A., de la cual es vicepresidente el mismo señor que también es vicepresidente del Grupo Nación. Y aquí hay varias cosillas interesantes. Vamos a ver el detalle de esta nota con don Vinicio Chacón, que nos acompaña, periodista del semanario Universidad. Don Vinicio, sobre esta última nota en la que aparece el que fuera vicepresidente del Grupo Nación, siendo también vicepresidente de otra empresa llamada Oratz S.A., ¿cuáles son los hallazgos generales de este caso en particular? Un poco para que en esta primera parte, que es como refrescar la memoria y ponerle rostro y nombre a este fenómeno de manillas, podamos como identificar algunas prácticas. Bueno, este caso se remonta a diciembre de 2015, cuando la Administración Tributaria de este país presentó una denuncia penal contra este señor, Fernán Vargas Romoser, quien era en ese momento, no estoy seguro si a la fecha sigue siendo vicepresidente del Grupo Nación, y a la fecha sigue siendo vicepresidente de la empresa Oratz S.A., que también fue denunciada en ese mismo trámite, junto a otra empresa que ya no existe, que se llamaba Torreverde del Alba S.A. Esa empresa, al día de hoy, porque ahora me fijé, aparece en el registro como fusionada. Eso quiere decir que fue absorbida por alguna otra empresa, pero ya yo no puedo, digamos, constatar quién la absorbió. Es información registral que no es pública. En fin, ellos fueron denunciados básicamente por defraudar a la hacienda pública por 4.200 millones de colones. Lo que pasa después es que casi un año después, para noviembre de 2016, Vargas Romoser logró un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y con la Procuraduría General de la República, mediante el cual pagó la deuda que tenía Oratz S.A., que era por un poquito menos de 502,5 millones de colones, y tuvo que hacer una publicación que la logramos ubicar, de hecho, en La Teja, que les pertenece a ellos, admitiendo su culpa y admitiendo que habían llegado a un arreglo por estos 502 millones de colones. Según la información que dio en ese momento el Ministerio Público, eso incluía todo lo que debían por tributos, los intereses, multas y el daño social. La gran pregunta que quedó al final era si era un movimiento o si era una denuncia por 4.200 millones y a esta gente lo que pagó fueron 502, ¿qué pasó con el resto? Esa pregunta yo a la fecha no la puedo contestar, pero es de esperar que hayan tomado un camino similar, que hayan llegado a un acuerdo de pago con las autoridades competentes, básicamente. ¿Y cuál es la relación que esta empresa tiene con los Panama Papers? Porque ahí en el artículo aparece nombrado el bufete Mossack Fonseca. Sí, los famosos 4.200 millones de colones habían sido movidos a una sociedad panameña a través de Aldesa, que ahora podemos hablar de Aldesa, que sí buscó los servicios de Mossack Fonseca para crear un fideicomiso. Ese fideicomiso se llamó Monte del Barco. Monte del Barco Real Estate Corporation era también una de las empresas del Grupo Aldesa, y ese fideicomiso en Panamá tenía el objetivo de poder generar deuda a favor de inversionistas costarricenses, pero eludiendo los controles fiscales de ambos países. Básicamente era una movida ahí de elusión y de evasión fiscal. Bueno, nada más recordar que Aldesa es una empresa que nació como un puesto de bolsa, que supuestamente lo que hacía era, digamos, si usted quería invertir en el mercado financiero, usted iba a Aldesa, ellos tomaban su dinero y lo jugaban en la bolsa, por decirlo en términos muy llanos. Lo que pasó con Aldesa fue que empezó a invertir en otros sectores, como en el sector inmobiliario,
como fue el caso de Monte del Barco, que era un proyecto inmobiliario en Guanacaste, si mal no recuerdo, y muchos de estos negocios fracasaron, con lo cual un montón de inversionistas que le habían dado su dinero al DESA, hoy en día siguen esperando que alguien les dé respuesta por su dinero. Eso en 2 platos, es una historia muy compleja, contada en 2 platos, así súper comida rápida. Claro, bueno, de hecho me llama mucho la atención que Aldesa forme parte del caso, porque un poquito para quienes no recuerdan, Aldesa hace varios meses, el año pasado, estuvo involucrada en un escándalo nacional, no sé si lo recuerdan, que fue este grupo de inversionistas en el que, por ejemplo, el esposo de doña Edna Camacho, quien fuera la coordinadora del grupo económico de Carlos Alvarado antes que doña Pilar, su esposo era el presidente del grupo Aldesa, ¿verdad? Tuvo que enfrentar un proceso asociado precisamente al escándalo de Aldesa de hace ya varios meses, sobre esto que ponía sobre la mesa Vinicio, que era, digamos, que los socios, digamos, no hubo un manejo lo mejor posible de los dineros y entonces mucha gente perdió fondos que había puesto en este grupo inversor. Y me llama mucho la atención que Aldesa esté involucrado en este caso, porque no estamos hablando de cualquier grupo de inversionistas, sino de un grupo que tiene realmente unos conectes políticos muy interesantes. ¿Cuál es exactamente el papel de Aldesa en este caso que estamos analizando? Que es el caso en el cual una empresa del vicepresidente del Grupo Nación, llamada Oratz S.A., es involucrada o tiene que enfrentar un proceso por presunta defraudación fiscal, que además está involucrada en los papeles de Panamá y de que ahora Vinicio menciona Aldesa. ¿Qué tiene que ver Aldesa con esto? Sí, Aldesa básicamente, en la medida en que quepa el término, digamos que era el intermediario de mover ciertos capitales costarricenses hacia los servicios que prestaba este bufete Mossack Fonseca en Panamá, que bueno, como fue el escándalo de Panama Papers, lo que se reveló es que ese bufete se prestó para que grandes inversionistas, figuras de la política de todo el mundo evadieran impuestos a través del paraíso fiscal que vamos a decir, era Panamá, y démosles el beneficio de la duda que entonces han, digamos, modificado su legislación. No me consta. Ok, muchísimas gracias. Era un poco esbozar precisamente el caso. Entonces, en resumen, a ver si me queda claro. Sí. El mismo vicepresidente del Grupo Nación, en aquel momento también era vicepresidente de una empresa llamada Oratz Sociedad Anónima. Oratz, hasta la fecha sigue siendo vicepresidente de Oratz. Hasta la fecha, ok. Ambas empresas tuvieron que asumir juicios o procesos por presunta defraudación fiscal, ¿verdad? En esta denuncia particular no tocó al Grupo Nación como tal, solo como empresa. Tocó a su vicepresidente, Fernán Vargas Romoser, por las actividades que tenía en otra empresa que era Oratz S.A. y la otra empresa que hoy ya no existe, que es Torre Verde del Alba. Ah, ok. Y lo que sucedió fue que entonces estaban ligadas al bufete panameño Mossack Fonseca y en esa jugada participaba Aldesa, ya que era quien a través de un fideicomiso relacionaba el manejo de los fondos. Por ahí va la cosa. Estas empresas, a través de Aldesa, lograron, digamos, contar con los servicios de Mossack Fonseca para crear un fideicomiso en Panamá que les permitiera mover sus capitales hacia allá. Ok, claro, ya está. Y ahí se benefician evidentemente del asunto tributario, ¿no? Bueno, muy agradecidos con don Vinicio. Y estos casos, en realidad, y es la razón por la que hemos empezado el programa recordando nombres, caras, viendo un caso en concreto, porque cuando usted agarra un caso descubre, suave, pero si es el mismo que es vicepresidente del Grupo Nación y esta otra empresa que es de este mismo señor, aparece en los papeles de Panamá, que de repente quien manejó el fideicomiso era Aldesa, que Aldesa fue el mismo grupo de inversores que estuvo en el escándalo por el uso de los fondos, de quienes pusieron a disposición la plata en este grupo.
que es un grupo del que, por ejemplo, doña Rocío Aguilar ha sido miembro de la junta directiva, que el presidente en su momento del caso sobre las inversiones era el esposo de doña Edna Camacho. Entonces uno dice, bueno, qué torta, porque cuando uno agarra los casos y agarra un solo casito, empieza a descubrir una cantidad de redes en donde, digamos, huele mal, ¿ok? Pero además queda claro que este asunto como que de los mortales no es, ¿verdad? Como que se mueve en un círculo político muy fuerte y muy grande. Sí, es importante esto que usted señala, Sofía, y bueno, el ejemplo que nos dio don Vinicio, muy importante. Y bueno, así como usted lo plantea, para los mortales, como usted dice, ¿verdad? Uno escucha, pero no le hace ese análisis así, porque también son como enredados, ¿verdad? Es como complicado. Usted dice, ¿y por qué por aquí, por esto? O sea, a veces hasta ni lo pensamos, pero las implicaciones que ello lleva es la parte que es delicada, ¿verdad? Porque estamos hablando presuntamente por situaciones de fraude fiscal, que es un tema que tenemos muchos años de estar diciendo, ¿verdad? Que está ahí, que qué va a pasar, que cómo se resuelve, pero no pasa mucho, ¿verdad? Casi nada. Y lo más delicado, como se ve en el ejemplo, es todas esas redes que se hacen y cómo detrás hay supuestamente situaciones de personas que están en el gobierno, ¿verdad? Que están en puestos de decisión, en puestos que pueden definir las reglas del juego del país, y de la cual muchos se aprovechan. Entonces ahí es donde uno ve que el asunto pues no está bien, ¿verdad? Y no es justo para el pueblo tampoco que se den esas situaciones, ese montón de prácticas fraudulentas, ¿verdad? Que al final nos afectan a todos, ¿verdad? Afecta a toda la economía del país, ¿verdad? Así es, y que es además una de las causas estructurales del déficit fiscal que tenemos, ¿verdad? Una causa de la que no se habla lo suficiente, pero que además no se logra aterrizar, no se logra concretar. A mí me llamó mucho la atención, hace varios días ya vi una publicación en Facebook de un grupo que se autodenomina como liberal, diciendo que es que eso del fraude fiscal, que eso era una cantaleta de los sindicatos y de... No, este es un problema que, de acuerdo al exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, tiene un tamaño de entre el 6 y el 8% del PIB. Esos son más de 2 billones, es decir, millones de colones. Es un problema enorme, y cuando uno se mete ahí como a ver casitos, abre nomás uno un poquito la puerta y se encuentra este tipo de cosas. Entonces, deja mucho que desear el manejo del fraude en Costa Rica, sí, ¿no? De solucionarlo. Y es que se escucha, pero no sucede nada. Bueno, ahorita en estos días vimos que se resolvió un caso del 2012, ¿verdad? En ese caso, cuando estaba lo de los Panama Papers, se hablaba de casos que fue 2016, creo que fue, se hablaba de casos del 2014, 2015, o sea, son de tiempo, sí, y en este momento no hay nada, ¿verdad? Correcto. Pero sí estamos con un problema grave de defraudación fiscal y no se resuelve. ¿Por qué no se resuelve? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Cuál es el problema por el que no se llega hasta el fondo de todo esto, verdad? Exacto. Ahí hay redes de poder. En el tema del fraude fiscal hay redes de poder de fondo, y es la razón de que una causa estructural del déficit tan evidente no se haya solucionado después de tantos años. Vamos a un corte comercial y regresamos con don Fernando Rodríguez. Él fue ex viceministro de Hacienda, quien nos va a comentar sobre los trucos y las mañas, pero además pulir un poquito más de qué es esa cosa del fraude fiscal. Acompáñenos, ya regresamos.
Regresamos del corte comercial, hoy estamos hablando sobre fraude fiscal. En la primera parte platicábamos sobre algunos rostros, algunos nombres, algunos casos muy puntuales para refrescar la memoria y por sobre todo lo que nos enseñan estos primeros casos es que aquí hay redes de poder político muy grandes, inmiscuidas en una u otra forma de redes también asociadas a defraudación fiscal. Y a lo mejor por eso es tan difícil combatir este problema. Pero veamos la siguiente cápsula porque en esta segunda parte vamos a conversar sobre los trucos y las mañas. ¿Cómo logran evadir tanta plata? ¿Cómo es que consiguen hacer esto? Porque esto no lo logra hacer cualquiera. Para esto hay que tener asesoría de bufetes, para esto hay que tener capital que invertir, etc. Veamos la primera diapositiva de hoy. Vean, esto es un resultado del informe de los papeles de Panamá. Este es un informe extraordinario el que hicieron, aunque en Costa Rica no pasó a mayor cosa ni fue lo suficientemente comunicado a nivel nacional. Pero este informe tiene varias cosillas y una de esas es esta tablita. Esta tablita habla sobre las conductas riesgosas identificadas como posibles acciones que si, digamos, que si alguna empresa entre más de estas acciones hace, es más probable que esté haciendo algún comportamiento fraudulento. Entonces, ¿cuáles conductas son las más probables de que una empresa fraudulenta haga? No distribuye dividendos, no reporta participaciones en sociedades, registra gastos altísimos y reales, las declaraciones de compras e importaciones no coinciden, declarar cero en impuestos sobre la renta, dice el informe de los Panama Papers, es una posible conducta que diga, ojo, semáforo en rojo, ahí pasa algo, puede haber fraude. Y luego esta otra diapositiva nos cuenta de las mañas en sí. La anterior nos decía, bueno, vean, pelen el ojo en donde estén pasando estas cosas, pero ya esto es el fraude en sí. Una de las tácticas que tienen es simular préstamos, ¿ok? Simulan un préstamo entre dos empresas que al final es un autopréstamo, ¿verdad? Ya don Fernando nos va a explicar cómo funciona ese asunto. Otra práctica usual es la de las sociedades fantasmas, una empresa que le distribuye dividendos a otras empresas, que a su vez le distribuyen dividendos a otras empresas y así sucesivamente, todas del mismo beneficiario, de los mismos beneficiarios, y entonces consiguen evadir gran parte de sus responsabilidades tributarias. Y otra práctica o mañita más del fraude tiene que ver con autovenderse marcas comerciales para fingir que ya no les pertenecen y así también aplicar gastos deducibles. Ya don Fernando, que hoy nos acompaña por acá, don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda. Don Fernando, quizás antes de entrar a estos casos tan complejos de las mañas que al final ocurren, empecemos por lo más básico. ¿Qué es el fraude fiscal? ¿Qué es evasión? ¿Qué es elusión? ¿Serán lo mismo? Fraude es una maniobra que está encaminada a buscar reducir el pago que una persona física o jurídica tiene que hacer de sus obligaciones de impuestos, normalmente utilizando algún mecanismo artificioso, o sea, no es un elemento legal que está permitido, y para eso valiéndose de un comportamiento doloso. O sea, hay una intención de torcer la legislación a favor del contribuyente para tratar, en este caso, de reducir su pago de impuestos. Es una forma de evasión el fraude, ¿verdad? Porque, bueno, yo puedo, para hablar en términos populares, literalmente hacerme loco y no declarar algo que me correspondía en ingresos o tratar de meter ahí de una manera muy burda algún gasto adicional. Pero en el fraude, digamos que la maniobra es más complicada, es más compleja. Requiere muchas veces el uso de alternativas legales, de mecanismos, por ejemplo, sociedades, etcétera. Entonces es una cuestión más compleja, por eso tiende a sancionarse de una manera más fuerte, porque ahí hay una participación de más elementos. En el caso de la elusión, y esto es muy importante diferenciarlo, es valerse de los agujeros que tiene la legislación para reducir el pago de impuestos.
Aquí no hay una acción dolosa, podemos cuestionarla desde el punto de vista moral, pero no desde el punto de vista legal, porque existe la posibilidad legalmente de hacerlo. Pero pueden existir formas, digamos, más sofisticadas de planificación tributaria que permitan que esa ilusión se lleve al extremo. O sea, que al final la forma el pago final de impuestos sea prácticamente cero. Esta es la gran crítica que se le ha hecho, por ejemplo, a las empresas de tecnología, de alta tecnología, por ejemplo, las grandes empresas globales como Google, como Apple, etcétera, que en algunos casos han llegado a pagar cero impuestos en los Estados Unidos. Y bueno, no es que no vendieron, por supuesto, ahí todo el mundo tiene su teléfono en la mano y todos usamos Google o alguna plataforma parecida. Bueno, ¿por qué no están pagando? Porque se están valiendo mecanismos de ilusión muy sofisticados, la ubicación en algunas partes del mundo de sus actividades, donde pueden reducir la carga tributaria. Y eso, por supuesto, requiere, digamos, necesita que exista toda una estructuración legal detrás de eso y contable muy compleja. Y normalmente son mecanismos que utilizan las grandes empresas. Esto que nos plantea don Fernando es muy importante porque son mecanismos muy complejos y eso significa que en realidad no están al alcance de todo el mundo. Es decir, no cualquier empresita chiquitita puede contratar a un bufete de abogados corporativo para que la asesore en cómo podría mover su capital internacionalmente por paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Por eso es que también don Fernando señala un poco esto de que son especialmente grandes corporaciones, ¿verdad? Al final del día son grandes empresas o empresas ya de ciertos tamaños y de ciertos poderíos económicos y políticos los que pueden darse el lujo de tener algunas de estas prácticas. Pero bueno, en las diapositivas de hace un ratito, en las imágenes, veíamos 3 mañillas o trucos usados, que eran autopréstamos, fingir préstamos, las sociedades fantasmas que se reparten dividendos perpetuamente y las automarcas, digamos, vender marca entre sí. Don Fernando, explíquenos un poco este asunto, estos 3 ejemplos, quizás lo más desglosados posibles, para que nos hagamos una idea del tamaño de complejidad que el fraude fiscal ha alcanzado y de por qué se requieren realmente acciones muy fuertes y muy severas, porque aquí hay cúpulas corporativas y políticas dispuestas a hacer estas cosas. Estos trucos, estas mañas, ¿cómo funcionan? Vamos a ver, en estas formas complejas de evasión, ya sea por medio de defraudación o inclusive tratar de hacerlo por medio de ilusión, hay mecanismos que ya han venido analizándose con el tiempo, que la Dirección de Tributación tiene identificados, que bueno, cuando se encuentra con estas cosas ya sabe que ahí pues necesita revisar más a profundidad, que buscan normalmente generar gastos deducibles de forma artificial. O sea, son gastos que nunca se realizaron o que si se realizan se hacen de una manera fraudulenta. O sea, se requiere o se recurre más bien a personas vinculadas, a sociedades vinculadas para poder generar relaciones entre ellos. Por ejemplo, el uso de sociedades fantasmas. O sea, yo puedo, digamos, fingir o simular que tengo una actividad económica para la cual inscribo sociedades y las registro muchas veces. O sea, me tomo la tarea de hacer el registro formal de esas sociedades en la Dirección de Tributación para simular que mi empresa o yo, a título personal, tengo actividades con esas personas jurídicas. Y entonces les pago por servicios que nunca me prestaron o les pago por bienes que nunca me vendieron y con eso me genera un gasto deducible. ¿Qué pasa del otro lado? Bueno, esas sociedades normalmente a su vez generan otros gastos artificiosos o falsos y van anulando el pago de impuestos o voy generando una cadena y en el último de la cadena ahí simplemente no pago. Cuando intentan buscar dónde está esa sociedad no aparece en ningún lado, no tiene ningún registro físico en ninguna parte, no tiene instalaciones y bueno, no se puede finalmente castigar o sancionar para que pague lo que le corresponde. Entonces, son formas en las que recurro a una cadena a veces de sociedades, muchas veces las tengo vinculadas unas detrás de otras, o trato de separar mi actividad
Eso es una cuestión que hemos visto en la práctica en el país. Se dio una vez con una persona física, fue un caso muy interesante en tributación, que bueno, era un médico, un profesional de salud. Resulta que le habían hecho una fiscalización, se le determinó una cantidad importante de impuestos a pagar. Al siguiente año esa persona había registrado, utilizando 30 sociedades anónimas, todo el mobiliario de su consultorio en diferentes sociedades. Entonces, digamos, el lugar donde atendía a los pacientes estaba a nombre de una, el escritorio donde recibía a las personas estaba a nombre de otra sociedad, y así tenía todo distribuido. Entonces, ¿qué generaba con eso? Bueno, una serie de gastos deducibles para él, porque básicamente lo que hacía era pagar servicios a esas sociedades, y cada una de esas sociedades tenía una actividad muy pequeñita. Entonces lo que hacía es que quedaban grabadas en un tramo más pequeño del impuesto. Con esto, pues no llevaba el pago del impuesto a cero, pero lograba reducirlo sustancialmente. Y un ejemplo más reciente fue el que se condenó esta semana, ¿verdad? En estos días, perdón, en los tribunales de justicia, que fue ese primer caso que llega a sentencia firme en un tribunal costarricense por un caso de defraudación de impuestos. Ahí se habían utilizado 50 o más sociedades anónimas y una cantidad también bastante grande de personas físicas involucradas en el proceso. Era una tienda que vendía ropa o zapatos, no recuerdo el caso en particular, pero ellos utilizaban todo un esquema muy parecido. Empezaban a generar sociedades con las que tenían transacciones. Con todas esas transacciones les generaba a ellos gastos deducibles. Cuando llegaban a presentar la declaración tenían sus ingresos, pero a su vez un montón de gastos deducibles. Las sociedades estaban vinculadas con ellos mismos o eran sociedades que tenían actividades fantasmas, y a su vez también simulaban actividades con personas físicas con las cuales no habían tenido en realidad ningún contacto, o el contacto era simulado. Entonces, estas son formas en las que se recurre, digamos, insisto, para poder reducir o en algunos casos inclusive llevar a cero la obligación. Formas similares se utilizan, por ejemplo, con marcas. A veces las empresas agarran y tienen, por ejemplo, su marca particular, ¿verdad? Es un intangible, pero el ganchito, la letrita, la fruta, todas esas son cosas que terminan teniendo un valor, ¿verdad? El consumidor las ve, las identifica y le asocia un valor. Pues bien, entonces, desde que los intangibles han adquirido más valor en este mundo donde el mercadeo desgraciadamente empieza a adquirir más peso, las empresas han encontrado una manera también de generar gasto deducible. ¿Cómo? Venden ese intangible, la marca, el logo, la musiquita, el jingle, de lo que sea, a una segunda sociedad, o a veces inclusive hasta una tercera, porque pueden haber cadenas, y muchas veces registran esas sociedades en el exterior. Aquí te estoy relatando el caso de no voy a decir exactamente quién, pero lo van a poder imaginar, que fue el caso de un medio de comunicación que hizo eso. Entonces, le venden ese intangible, la marca, el loguito, el jingle, la mascota, lo que sea que le quieran vender a esa sociedad registrada en el exterior, y le pagan un royalty por el uso de esos intangibles. Es un derecho por utilizarlos. ¿Qué sucede del otro lado? Bueno, del otro lado tenemos una empresa que está inscrita en un paraíso fiscal, paga muy poco de impuestos, recibe esos ingresos, allá declara y prácticamente no paga nada, pero el pago que yo hago de Costa Rica genera un gasto deducible a la sociedad inscrita aquí que me permite reducir el pago de impuestos. Y otro caso son los préstamos simulados. Funciona de una manera muy similar, en la cual yo pido, entre comillas, un crédito. Normalmente es una empresa vinculada conmigo, o sea, una sociedad que está relacionada, y lo hago a una tasa de interés altísima, no sé, 60, 70% anual o más. Entonces, claro, donde yo pido esa plata, yo no puedo deducir el pago del principal, pero sí el pago de los intereses. Por eso se simulan intereses muy altos, y esos intereses yo los puedo deducir del pago de impuestos, los presento como un gasto. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, del otro lado hay una sociedad vinculada, una persona física relacionada conmigo, que es la que está recibiendo ese pago, esos ingresos, y esa sociedad igualmente puede estar en el exterior o puede estar en el país, recibe ese ingreso y bueno, puede seguir encadenando esto con otros préstamos para finalmente no pagar impuestos en ningún lado. Entonces, sí, son formas que si ustedes se ponen a ver, se han valido, digamos, de argucias a lo largo del tiempo. También se generan con transacciones de bienes, o sea, no solo crédito.
Si son con préstamos simulados y se pagan altos intereses, ese fenómeno es el que normalmente se conoce como subcapitalización o capitalización débil. Y se llama así porque, bueno, me genera contra el capital de la empresa una gran obligación en pasivos, en deudas. Y el otro es el de los precios de transferencia, ¿verdad? En el cual yo muevo mi renta hacia el exterior a través de vender o comprar bienes. Entonces, a veces puede ser que quiera inflar la renta aquí. Es una tesis que hemos manejado algunos, que es el caso de las zonas francas, ¿verdad? O sea, que normalmente puede ser que estén comprando bienes muy baratos o materias primas y exportándolas a precios normales o inclusive mayores para dejar toda su renta acá. O si le doy vuelta al mecanismo, hago eso, o sea, vendo bienes baratos a otra empresa en el exterior y de ahí se venden a su destino final a precios normales para que la renta quede ahí, o sea, el ingreso quede del otro lado. Entonces, son formas, como ven, muy sofisticadas, requiere todo un ejército de profesionales de la ley y contables y en algunos casos en otros ámbitos para poder estructurar estos procesos. Me quedo con eso último que dice don Fernando. Es muy sofisticado y requiere de una red entera de profesionales, que además suele ser una red internacional con, por supuesto, enlaces nacionales. Y hay mucho bufete de abogados en Costa Rica que se dedica a asesorar sobre las mejores posibilidades para pagar la menor cantidad posible de impuestos. Quizás haría, antes de hacerle la otra pregunta a don Fernando, quizás hace falta hacer como una aclaración para quien nos ve, porque en este tema es muy común que a cada rato se diga, es que lo que hacen es intentar aplicar gastos deducibles. ¿Qué es esa cosa de los gastos deducibles? Si usted tiene una empresa, ¿verdad? Si usted tiene una empresa y usted va y cuando tiene que declarar renta, usted en la declaración de renta puede deducir gastos que usted haya tenido. Por ejemplo, si es una empresa que produce bienes y servicios, tiene utilidades y demás, entonces usted puede deducir varias cosas. Una de las cosas que puede deducir es que si usted tiene un préstamo, los intereses de ese préstamo usted los puede deducir. Entonces, usted va deduciendo cositas y al final, entre más deduce, menos impuestos paga. Si usted es un profesional, por ejemplo, por servicios profesionales, la ley sí dice que usted lo que puede apegarse es, si no tiene facturas de los gastos, porque tal vez su servicio es muy difícil de cuantificar en gastos, puede apegarse a un automático de un 25% o un 20%. Creo que es 20%, ¿ok? Pero en el caso de las empresas, antes del 2018 no había un límite de gastos deducibles. ¿Ok? Entonces, habían empresas que reportaban una cantidad absurda de gastos deducibles que nadie entiende de dónde se sacaban. Y eso es parte de los trucos y las mañas que está indicándonos don Fernando. Claro, fingen un préstamo con otra empresa con la que también tienen relación en el exterior a intereses altísimos para aquí reportar en su declaración de renta esos intereses muy altos y descontarlos de su impuesto de renta. Por eso es que en el 2018, cuando hablábamos de la reforma fiscal, si ustedes recuerdan, hablábamos de que, bueno, casi no traía medidas antifraude fiscal, pero que una de las poquitas cosas que traía era algo llamado norma de subcapitalización, que era precisamente ponerle un límite a esos intereses deducibles, a esos gastos deducibles. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa hace 2 años? Para que refresquemos la memoria sobre este tema, que no es menor. Vean la cantidad de trampas que hay alrededor de solo los gastos deducibles. Hace 2 años, la Asamblea Legislativa en la reforma fiscal sí dejó la norma de subcapitalización para ponerle un límite a esos gastos deducibles, pero al final del articulito dejó un parrafito que decía que la administración tributaria quedaba autorizada a levantar ese límite cuando lo creyera conveniente. De ahí entonces abrió de nuevo la puerta y la posibilidad de que se levantara y se usara la cantidad de gastos que fuera para seguir evadiendo. Ven, esas son las cositas de lo que ocurrieron hace un par de años en la reforma fiscal, que no solo casi no traía medidas antifraude, sino que de lo poquísimo que venía, lo debilitaron, permitiendo que se levantara ese límite. Y ya la última pregunta con don Fernando. Don Fernando, ¿cómo arreglar esto? Porque el tamaño del fraude fiscal es enorme. La verdad que hablar de entre un 6 y un 8% del PIB es un montón,
el déficit es 9.3, esa es la proyección de final de año, ¿ok? El fraude es casi del tamaño del déficit, entre 6 y 8 para un déficit de 9. ¿Cómo arreglar esto? Porque realmente es un problema complejo. Sí, vamos a ver, a mí me gusta esta frase que se la oí a un profesor mío en la universidad que decía que los problemas complejos requieren soluciones complejas. La evasión es un problema complejo, el incumplimiento, para contar ahí también el tema de la ilusión. Lo primero es que surgen porque muchas veces la legislación lo facilita, ¿ok? Entonces, donde hay que ir a apuntar primero es saber la ley. ¿Qué huecos tiene la ley? ¿Qué mecanismos para planificar en materia de tributación, o sea, para reducir mi pago de impuestos, la ley me presta o me da que yo pueda utilizar y que necesito cerrarlos? Este tema de la subcapitalización, digamos, utilizando, por ejemplo, los préstamos simulados, o en algunos casos reales, pero con tasas infladas, es un mecanismo que la legislación recién incorporó en el 2018, con la reforma del 2018, de una muy mala manera. Varios hicimos ver que lo que se estaba incluyendo ahí seguía dejando portillos abiertos, aunque era un avance meter la norma, pero seguía dejando portillos abiertos. Entonces, si usted me dice cuál es una de las cosas que quiera cambiar, y quiere revisar eso y ajustarlo a la realidad de las recomendaciones de organismos internacionales en este tema. Las exoneraciones tienden a generar mucha facilitación de estos procesos. Cuando Costa Rica no grababa con IVA los servicios, por ejemplo, había muchas personas que hacían actividades de venta de bienes y se registraban en tributación como que estaban vendiendo servicios. Recuerdo el caso de un tipo que tenía una joyería y estaba registrado como desarrollador informático en tributación. Entonces, claro, en tributación aparecía como que él no tenía que presentar declaración de impuesto de ventas, cuando en realidad estaba vendiendo joyería, relojería y todo eso, y por supuesto sí tenía que hacerlo. No sabemos finalmente, digamos, si se salió de la actividad o no, pero bueno, sí le hizo un procedimiento y tuvo que cancelar montos por ventas que había hecho en el pasado, ¿no? Entonces, nada más imagínense el riesgo que esto implica para la persona, pero aún así lo corren. Y es porque, bueno, puede ser muy bueno para ellos si esto se puede hacer. Y esto me lleva al segundo punto. Lo otro que necesita tener la administración tributaria para poder combatir esto es información. Decía un tributarista español que la guerra contra la evasión se gana con información, con información y con información. Y bueno, ahora procesar información es muy fácil, pero para procesarla hay que tenerla. Y a veces la gran batalla que hay que dar es que le permitan a la tributación tener acceso a información. Bueno, usted estuvo ahí presente cuando se hizo la reforma de la ley de lucha contra el fraude, todo el problema que significó acceder a la información de los beneficiarios finales, ¿verdad? Y todavía están haciendo algunos movimientos para echar eso atrás. Bueno, ese es un elemento de información vital, porque con ese elemento de información yo puedo atacar estos mecanismos de los cuales hablábamos hace un rato, ¿verdad? Pero sin información me quedo atado de manos. Entonces, cerrar portillos en la legislación, acceder a información. Lo otro es tener suficiente gente en esto. Yo creo que en Costa Rica hemos hablado mucho de la necesidad de atacar la evasión, pero no hemos hablado del elefante en el cuarto, que es la cantidad de gente que tenemos en la administración tributaria. Y yo critico mucho la misma Contraloría General de la República por no señalar esto. Costa Rica tiene una de las administraciones tributarias más pequeñas de América Latina, y para que tengan una idea, es más pequeña que la administración, proporcionalmente hablando, que la administración tributaria española, y la administración tributaria española es la más pequeña de Europa. Entonces, nosotros tenemos muchas responsabilidades, un montón de impuestos a los que hay que atender, muchos de ellos con poca productividad, que yo creo que también hay que cuestionarse si nos sirve enfocar esto en un proceso más sencillo. Y necesitamos más gente. En el sistema aduanero es patético el asunto porque en esta década más bien aduanas ha perdido funcionarios por traslados en distintas áreas, y ahora tenemos 2 puestos fronterizos más, uno en el sur, que es en la zona de Sabalito, uno en el norte, que se llama Tablillas. Además tenemos un puerto más en el Caribe, ¿verdad? Un puerto de entrada y salida del país que también funciona y que requiere atención de funcionarios.
El aeropuerto internacional Daniel Oduber, que está empezando o iba a empezar hace poco a movilizar carga internacional. Y bueno, somos un país de tránsito, además, en la región, que muchas veces se utiliza esto como excusa para movilizar contrabando. A eso agregarle también la Policía de Control Fiscal, tiene apenas un poco más de 100 funcionarios para la vigilancia de todos estos puestos fronterizos, el combate contra el contrabando y trabajar 24 horas, 7 días a la semana. O sea, es imposible. De eso nadie está hablando. Yo creo que es un elemento en el cual tendríamos que eventualmente atacar. Y claro, en este ambiente de que todo lo público es malo, desgraciadamente ese es un tema, pero hay que hablar de eso. Y finalmente tecnología, que yo creo que el ministerio ahí sí pues ha planteado una respuesta, pero me preocupa que se enfoque en este tema. Ojo, estamos hablando de 5, ¿verdad? Leyes, las exoneraciones, la información, el personal y la tecnología. La tecnología por sí sola va a ayudar, pero no resuelve el problema si no ataco los otros 4. Muy importante los 5 puntos que nos pone sobre la mesa don Fernando, de cosas que definitivamente hacen falta y que ciertamente se pasan de largo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la propuesta de gobierno para la primera que presentó, el primer borrador para hablar con el Fondo Monetario, hablabas casi que solo de Hacienda Digital, de la parte tecnológica, pero ¿qué pasó con todo lo demás? ¿Qué pasó con la necesidad de reformar las leyes que todavía hacen falta, de arreglar la norma de subcapitalización? ¿Qué pasó con mejorar el acceso a la información tributaria, de garantizar personal suficiente? Porque con 4 gatos no podés fiscalizar todo un país que además está claramente estallado en fraude fiscal. Entonces, por ahí propuestas muy puntuales de ejes de acción que hacen falta, que se siguen quedando cortos, que el gobierno no atiende, pero tampoco la Asamblea Legislativa. Así es, hablemos de la situación del informe de Panama Papers, ¿verdad? O los papeles de Panamá. Tanto tiempo de que se dio el informe en sí, un informe que contenía también observaciones y contenía también indicaciones de en dónde debería de corregir la ley para evitar esto que él explicó sobre la elusión, ¿verdad? Que son portillos que están en la ley, pero pues no es ético, no es moral, pero bueno, ahí está el portillo y lo utilizan, ¿verdad? Y entonces todo el tiempo que tiene este informe de estar en la Asamblea Legislativa y no se ha visto. 3 años ya. 3 años, bueno, entonces, y nada más, y nadie dice nada de eso, aunque estamos en un momento de problemas de fraude fiscal, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ve que pues no hay voluntad política, ¿verdad? Aparte de que se habla del problema fiscal, no se toman las opciones que hay, porque en la Asamblea Legislativa también hay proyectos de ley, sí, ¿verdad? Que ayudarían a esto del fraude y todas estas situaciones. Entonces, esta es una parte muy importante, porque entonces ahí enlaza cómo todo esto que se puede dar, bueno, y se da en ambientes, porque son millones de millones, ¿verdad?, que se pierden ahí, que eso solo empresas grandes lo tienen. Entonces, cómo se enlazan también con situaciones como que en la Asamblea Legislativa no se decida, o, por ejemplo, también lo último que decía don Fernando, no hay presupuesto. No hay presupuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? Y es interesante porque él dijo también algo en este momento que se habla tanto de eso, claro, se habla de cortar presupuesto del sector público, pero no es así como volarle tijera a todo. O sea, si queremos que se enfrente esta situación con el fraude, y estamos reclamándolo todos, ¿verdad? De ahí tienen que tener las condiciones también, ¿verdad? Porque es un servicio a la sociedad que se está dando. Entonces, yo pienso que son varios elementos, solo por decir, bueno, de la Asamblea Legislativa, falta de decisión política, ¿verdad?, al respecto, esta situación presupuestaria, pero también un elemento que tal vez
dirán, ¿por qué Saray dice eso? Pero a mí me cuesta no decirlo. Es una cuestión también moral y ética. O sea, eso empieza desde la casa, eso empieza en la familia, ¿verdad? El hecho de que yo, mi ambición por tener tanto dinero sea tal que me lleva a hacer lo que sea para poder tener más, y más de hasta el que puedo gastar, ¿verdad? Eso en estos ámbitos de montones de dinero, ¿verdad? Entonces, son reflexiones que tenemos para la afiliación, para los que nos están escuchando, ¿verdad? Desde la APSE nos preocupa mucho todo esto, todos son temas muy sensibles, pero que es importante decirlos y desempolvarlos en este momento en donde tenemos una memoria tan corta que a veces se nos olvidan las cosas que han pasado o lo que está pendiente, lo que no se ha hecho, en dónde está el problema, por qué las cosas no se resuelven, ¿verdad? Entonces, eso es un poco este espacio que nos permite ver todo eso, que está ahí pendiente, todos los ejemplos que vimos aquí, todos los ejemplos que nos dio don Fernando, era muy bonito porque él lo hizo muy puntual de diferentes casos. Entonces, para eso, pues estamos aquí para recordar que también tenemos que luchar por todo esto, ¿verdad? Para salir adelante. Correcto. Hay que desempolvar un poquito el baúl de los recuerdos, porque además estos temas, como que los Panama Papers, a propósito del informe que doña Saray menciona, los Panama Papers, de ahí fueron un escándalo aquí de unos mesecitos. Y ya. Pero si estás hablando de algo titánico, de unas redes de poder descaradas, de unos fallos legales y administrativos terribles, ¿cómo eso pasa como nada, verdad? Y en este momento que estamos hablando de problemas fiscales. Exacto. Porque es eso, ¿verdad? Es eso lo que estamos hablando. De eso lo que en este país está revuelto en este momento. O sea, que el rico pague como rico y el pobre como tal, es eso. Es exactamente eso, ¿verdad? Eso es lo que estamos pidiendo como pueblo, ¿verdad? Que se resuelva y que se tome en cuenta. Así es, así es. Y quizás cerrar el programa de hoy contándoles que los 5 puntos que puso sobre la mesa don Fernando son fundamentales para solucionar el problema del fraude fiscal. Pasan desde elementos de leyes hasta aspectos administrativos, hasta presupuestarios. Se requiere combatir esas redes de poder permisivas que lo permiten al final del día, pero también, como bien dice doña Saray, el informe de los papeles de Panamá que sigue dormido en la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa que se rasga las vestiduras hablando de la situación nacional, pero que cuando tiene que decidir, no decide caminar combatiendo el fraude fiscal, y hay muchos otros proyectos de ley. Hay proyectos de ley para asegurar renta mundial, con casi 30 firmas. El informe también fue estudiado por diversos diputados y diputadas. Del informe Los Panama Papers salieron proyectos de ley firmados por muchísimos diputados y diputadas. Hay proyectos de ley para evitar que los funcionarios públicos tengan negocios en los paraísos fiscales. Hay proyectos de ley para asegurar que los evasores vayan a la cárcel. Hay proyectos de ley para arreglar la norma de subcapitalización, hay proyectos de ley para obligar a las sociedades fantasmas a no evadir sus responsabilidades. Ahí están los proyectos de ley. Y ahí están, no se ven, no se escucha, nadie se da cuenta que están ahí, pero ahí están respuestas que se pueden tomar para salir adelante en este momento, pero no hay voluntad. Así es, ahí están, lo que falta es voluntad política, y en buena hora que la APSE dedica un programa completo a que nos enteremos y recordemos caras, nombres y soluciones. Acompáñenos dentro de una semana para hablar de otro tema más en Desde la Otra Acera, y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.